Libro de los Números, capítulo 11. El pueblo murmuró malvadamente a los oídos de Yahvé. Yahvé lo oyó y se enojó. Se encendió el fuego de Yahvé contra el pueblo y devoró las primeras tiendas del campamento. Entonces el pueblo le suplicó a Moisés. Moisés intercedió ante Yahvé y el fuego se apagó. A ese lugar se le dio el nombre de Tabera, porque se había encendido contra ellos el fuego de Yahvé. El montón de gente extraña que se encontraba en medio de los israelitas solo pensaban en comer, y hasta los mismos israelitas se pusieron a quejarse. Decían, ¿quién nos dará carne para comer? Como echamos de menos el pescado que gratuitamente comíamos en Egipto, los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos, ahora tenemos la garganta seca y no hay nada, absolutamente nada más que esa maná en el horizonte. El maná era como la semilla del cilantro, se parecía a un manojo de malvisco. La gente del pueblo se dispersaba para recogerlo, luego lo molían entre dos piedras y lo machacaban en un mortero. Después lo cocían en una olla y hacían con él tortillas. Su sabor era parecido al de una tortilla con aceite. Por la noche apenas caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Moisés oyó que el pueblo lloraba cada familia a la entrada de su tienda, mientras ardía la cólera de Yahvé. Moisés se afectó mucho por eso. Le dijo a Yahvé, ¿por qué tratas tan mal a tu servidor? No me has hecho ningún favor al imponerme la carga de todo este pueblo. ¿Soy yo acaso quien lo doy a luz para que me digas, llévalo en tu seno como la nodriza lleva a su bebé, al país que prometiste bajo juramento a nuestros padres? Todo el pueblo viene a mí para decirme, danos carne, queremos comerla, pero ¿de dónde voy a sacar carne para dársela? No puedo conducir solo a todo este pueblo, es demasiado peso para mí. Si así es como me quieres tratar, mejor mátame, te lo ruego. Con eso me harías un favor y me vería libre de esta desgracia. Yahvé le respondió a Moisés, júntame 70 ancianos de Israel, hombres de los que sabes que son ancianos y escribas de su pueblo, y llévalos a la tienda de las citas. Que se paren a tu lado, bajaré y hablaré contigo. Luego tomaré de mi espíritu que está en ti y se lo pondré a ellos. Llevarán contigo la carga del pueblo y ya no tendrás que llevarla solo. Dirás al pueblo, santifíquense para mañana, comerán carne ya que vinieron a llorar a los oídos de Yahvé. Pues ustedes dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Estábamos también en Egipto. Yahvé les dará carne y la comerán. La comerán no solo 1 o 2, o siquiera 5, 10 o 20 días, sino todo un mes, hasta que les haga por las narices y sientan asco de ella, porque menosprecian a Yahvé que está en medio de ustedes, cuando vinieron a llorar ante él diciéndole, ¿por qué salimos de Egipto? Moisés dijo, el pueblo al que pertenezco consta de 600,000 hombres de a pie, y tú dices, les voy a dar carne y la comerán todo un mes. Si me mataran por ella, para ellos rebaños de ovejas y de bueyes, ¿tendrían bastante? Si se recogieran para ellos todos los pescados del mar, ¿sería suficiente? Yahvé le dijo a Moisés, así que la mano de Yahvé es muy corta, ahora verás si mi palabra se cumple o no. Yahvé da su espíritu a los jefes de Israel. Moisés salió y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé. Reunió a 70 hombres de entre los ancianos del pueblo, que se pusieron de pie alrededor de la tienda. Entonces Yahvé bajó en la nube y habló. Luego tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 hombres ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos,
Se pusieron a profetizar, pero después no lo hicieron más. 2 hombres se habían quedado en el campamento. El primero se llamaba Eldad y el otro Medad. El espíritu se posó sobre ellos. Pertenecían a los inscritos, pero no habían ido a la tienda, y profetizaron en el campamento. Un muchacho corrió para anunciárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés desde su juventud, tomó la palabra. Mi señor Moisés, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió, ¿así que te pones celoso por mí? Ojalá que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta, que Yahvé les diera a todos su espíritu. Después de eso, Moisés regresó al campamento junto con los ancianos de Israel. Empezó a soplar un viento, venía de Yahvé. El viento venía del mar y arrastraba cordonices, las que dispersó por el campamento y sus alrededores hasta un día de camino. Las había por delante el derredor del campamento, formando una capa de 2 codos. El pueblo se levantó y toda esa noche y todo el día siguiente se dedicó a recoger cordonices. El que menos tenía había juntado 10 grandes medidas. Las pusieron a secar alrededor del campamento, pero aún tenían la carne entre los dientes, y todavía no terminaban de masticarla cuando la cólera de Yahvé se encendió contra el pueblo. Yahvé le asestó al pueblo un golpe tremendo. A ese lugar se le dio el nombre de Kibrot Hataavá, porque allí fueron enterrados los que se habían lanzado como hambrientos sobre la comida. De Kibrot Hataavá partió el pueblo para Haserot. Miriam y Aarón se ponen celosos de Moisés. Capítulo 12. Miriam y Aarón murmuraban contra Moisés porque había tomado como mujer a una cuchita del territorio de Cuch. ¿Acaso Yahvé, decían, solo hablará por medio de Moisés? ¿No habló también por nuestro intermedio? Y Yahvé lo oyó. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. De repente Yahvé les dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan los 3 del campamento y vayan a la tienda de las citas. Salieron pues los 3, entonces Yahvé bajó en la columna de nube y se puso a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, quienes se acercaron. Yahvé les dijo entonces, oigan bien mis palabras. Si hay en medio de ustedes un profeta, me manifiesto a él por medio de visiones y solo le hablo en sueños. Pero no ocurre lo mismo con mi servidor Moisés. Le he confiado toda mi casa y le hablo cara a cara. Es una visión clara, no son enigmas. Él contempló la imagen de Yahvé. ¿Cómo pues no tienen miedo de hablar en contra de mi servidor, en contra de Moisés? La cólera de Yahvé se encendió contra ellos y se retiró. Cuando se disipó la nube que estaba encima de la tienda, Miriam había contraído la lepra. Su piel estaba blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y se dio cuenta de que estaba leprosa. Aarón le dijo entonces a Moisés, te lo suplico, Señor, no nos hagas pagar este pecado, esta locura de la que estábamos poseídos, que no sea como el aborto cuyo cuerpo ya está medio destrozado cuando sale del vientre de su madre. Entonces Moisés le suplicó a Yahvé, por favor, detente, sánala. Pero Yahvé le respondió a Moisés, si su padre la hubiera escupido en la cara, habría tenido que esconderse de vergüenza durante 7 días. Que sea pues excluida del campamento por 7 días, después de lo cual se reintegrará. Miriam quedó pues fuera del campamento por 7 días, y mientras ella no regresara, el pueblo no se movió. Entonces el pueblo partió de Haserot y acampó en el desierto de Parán.
Capítulo 13. Moisés envía espías para explorar la tierra prometida. Yahvé dijo a Moisés: envía hombres adelante para que exploren esa tierra de Canaán que voy a darles a los israelitas. Cada tribu elija como representante a uno de sus jefes. Moisés los envió pues desde el desierto de Parán, según la orden de Yahvé. Todos esos hombres eran jefes de Israel. Estos eran sus nombres: por la tribu de Rubén, Chama, hijo de Zacur; por la tribu de Simeón, Chafat, hijo de Uri; por la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné; por la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; por la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; por la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; por la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí; por la tribu de José, por la estirpe de Manasés, Gadi, hijo de Susi; por la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gamalí; por la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; por la tribu de Neftalí, Nahalí, hijo de Bafsi; por la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los hombres que Moisés mandó para que exploraran la tierra de Canaán. A Osea Moisés le dio el nombre de Josué. Moisés los mandó pues a explorar la tierra de Canaán. Les dijo: suban por el Nugeb, luego pasen a la montaña. Miren bien cómo es esa tierra y qué tipo de gente vive allí, si es fuerte o débil, escasa o numerosa. Observen cómo es ese país donde viven, si es bueno o malo, como las ciudades donde viven son campamentos o ciudades fortificadas. Fíjense en cómo es la tierra, si es rica o pobre, si hay o no árboles. Y no tengan miedo en traernos algunos productos del país, porque era la estación de las primeras uvas. Partieron pues a explorar ese país desde el desierto de Sin hasta Rehob, a la entrada de Emat. Subieron por el Nugeb y llegaron a Hebrón, donde se encontraban Ahimán, Chechai y Talmai, de la raza de los Anakim. Hebrón había sido fundada 7 años antes que la ciudad de Tanis en Egipto. Llegaron al valle de Escol, donde cortaron un sarmiento con un racimo de uva que transportaron en un palo entre dos, juntos con granadas e higos. Ese lugar se llamó el Valle del Racimo, por el racimo que habían cortado allí los israelitas. Al cabo de 40 días volvieron de su inspección a ese país. A su regreso se presentaron a Moisés, Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en Cades, en el desierto de Parán. Dieron cuenta de su recorrido ante toda la comunidad y les mostraron los productos del país. Esto fue lo que contaron. Entramos al país a donde nos enviaron. Realmente es una tierra que emana leche y miel. Aquí están sus productos. Pero el pueblo que vive en ese país es muy poderoso. Las ciudades son muy grandes y fortificadas. Hemos visto incluso a los descendientes de Enac. Los amalecitas viven en el Nugeb. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos están instalados en la costa del mar y en las riberas del Jordán. Caleb calmó al pueblo que murmuraba contra Moisés. Subamos, les dijo, y conquistemos ese país, que somos capaces de más. Pero los hombres que habían subido junto con él le replicaron: no podemos atacar a ese pueblo, porque es demasiado poderoso para nosotros. Y se pusieron a desacreditar la tierra que habían visitado. Les decían a los israelitas: la tierra que hemos explorado es una tierra que devora a sus habitantes. Los hombres que allí viven son muy altos. Sí, hasta vimos gigantes.
A sus lados teníamos la impresión de que éramos langostas y así nos veían ellos. La rebelión del pueblo en Cades, capítulo 14. Toda la comunidad se puso a lanzar gritos lastimeros y el pueblo pasó toda la noche llorando. Los israelitas se enojaron con Moisés y Aarón y toda la comunidad les dijo: ¿Por qué no morimos mejor en Egipto? ¿Por qué no morimos mejor en el desierto? ¿Por qué Yahvé nos lleva a esa tierra? ¿Para qué allí nos maten y a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean esclavos? ¿No sería mejor para nosotros volver a Egipto? Y se decían unos a otros: Elijámonos un jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón se echaron de bruces al suelo en presencia de toda la comunidad de los israelitas. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que habían formado parte de los espías, rasgaron sus ropas. Luego se dijeron a toda la comunidad de los israelitas: El país por donde hemos pasado y exploramos es bueno, es una tierra excelente. Si Yahvé nos favorece, nos llevará a ese país y nos dará esa tierra que emana leche y miel. Pero no se rebelen contra Yahvé. No teman a la población de esa tierra, porque no la serviremos en bandeja. No tienen esperanza porque Yahvé está con nosotros. No les tengan miedo. La comunidad entera hablaba de tirarles piedras, pero apareció la gloria de Yahvé en la tienda de las citas ante de los israelitas. Yahvé dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me va a seguir menospreciando este pueblo? ¿Hasta cuándo va a tener poca confianza en mí después de todos los prodigios que he hecho en medio de él? Quiero mandarles la peste y exterminarlos. Luego haré salir de ti una nación más grande y más poderosa que él. Moisés le dijo a Yahvé: Los egipcios saben muy bien con qué fuerza hiciste salir a este pueblo de en medio de ellos. Se lo han contado a los habitantes de este país. Esta gente sabe que tú estás en medio de tu pueblo. Tú, Yahvé, que se le apareciste cara a cara, tú, Yahvé, que estás en medio de ellos en la nube, que caminas delante de ellos en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche. ¿Y ahora quieres que muera este pueblo como un solo hombre? Pero entonces las naciones que oyeron hablar de ti van a decir: Yahvé no fue capaz de llevar a ese pueblo a la tierra que había jurado darles. Por eso es que los mató en el desierto. Demuestra más bien tu fuerza, mi Señor. Tú has dicho muy bien: Yahvé es paciente y rico en misericordia. Soportas la falta y el pecado, pero no dejas pasar la falta, porque el pecado de los padres los castigas en los hijos, en los nietos y en los bisnietos. Perdona pues el pecado de este pueblo con esa gran misericordia y esa paciencia que has tenido para con él, desde su salida de Egipto hasta el día de hoy. Yahvé respondió: Ya que tú me lo pides, lo voy a perdonar. Pero tan cierto como que yo vivo y que la gloria de Yahvé llena la tierra, que la desgracia caerá sobre esa gente, porque vieron mi gloria y mis maravillas, vieron lo que hice en Egipto y en el desierto, y a pesar de eso me tentaron más de 10 veces y no me escucharon. Por eso no verán la tierra que prometí a sus padres con juramento, ninguno de los que menosprecien la verá. Pero a mi servidor Caleb lo haré entrar en esa tierra a la que ya entró, y se le dará a su posteridad, porque tuvo un espíritu distinto y me siguió sin vacilar. Ahora, como los amalecitas y los cananeos ocupan el valle, den mañana media vuelta y partan para el desierto, camino del mar de los juncos. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: ¿Hasta cuándo esta comunidad malvada y esta gente van a seguir murmurando contra mí? Porque he oído las murmuraciones, las quejas de los israelitas en mi contra. Diles: tan cierto como que Yahvé es vivo, que les voy a tomar la palabra. Y así como ustedes acaban de decirlo,
a mis oídos, sus cadáveres caerán en este desierto. Ustedes se lo han oído toda la vida murmurando contra mí. Pues bien, todos los que fueron censados de los 20 años para arriba no entrarán en la tierra que juré darles. Solo habrá una excepción para Caleb, hijo de Jefone, y para Josué, hijo de Nun. Quienes entrarán serán sus nietos, de los que decían que serían reducidos a la esclavitud. Ellos conocerán la tierra que ustedes menospreciaron. Los cadáveres de ustedes caerán en el desierto, y sus hijos serán nómadas en el desierto durante 40 años. Cargarán con el peso de la infidelidad de ustedes hasta que el desierto haya acogido a la totalidad de sus cadáveres. Ustedes emplearon 40 días en recorrer el país. Pues bien, cada día equivaldrá a un año. Cargarán con el peso de su pecado durante 40 años y sabrán lo que es mi cólera. Así es como trataré a esta comunidad malvada que se ha confabulado contra mí. Yo, Yahvé, lo digo. En el desierto desaparecerán, allí morirán. Esos hombres a los que Moisés había enviado para que exploraran la tierra y que a su regreso habían alzado a toda la comunidad en contra de él hablando mal del país. Esos hombres que habían criticado a ese país con un mal espíritu murieron de un golpe en presencia de Yahvé. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, fueron los únicos que sobrevivieron de todos los que habían ido a explorar el país. Cuando Moisés transmitió a los israelitas todo eso, el pueblo quedó consternado. Muy temprano decidieron subir la montaña, pues decían, hemos pecado, tenemos que subir a ese lugar que Yahvé nos prometió. Pero Moisés les dijo, ¿quieren desobedecer de nuevo las órdenes de Yahvé? No tendrán éxito, porque Yahvé no está con ustedes. No se expongan pues a los golpes de los enemigos. Los amalecitas y los cananeos están frente a ustedes y perecerán a espada porque se han apartado de Yahvé, y Yahvé no los acompañará. Pero ellos insistieron en subir a la cumbre de la montaña, si bien el arca de la alianza y Moisés permanecieron en el campamento. Pero los amalecitas y los cananeos bajaron de sus montañas, los derrotaron y los persiguieron hasta Horma. Lectura del libro de los Números capítulo 15. Más leyes. Yahvé dijo a Moisés para que se lo repitiera a los israelitas: esto será para cuando hayan llegado al país donde van a vivir, el país que les daré. Entonces le ofrecerán a Yahvé sacrificios por el fuego, holocaustos o sacrificios de comunión. Le ofrecerán sacrificios de agradable olor, de ganado mayor o menor, con ocasión de un voto o de una fiesta, o como ofrendas voluntarias. El que ofrezca un sacrificio a Yahvé presentará una ofrenda de 1/10 de flor de harina amasada con 1/4 de medida de aceite y 1/4 de medida de vino para la libación. Añadirás esto al holocausto o al sacrificio de cada cordero. Si es un chivo, la ofrenda será de 2/10 de flor de harina amasada con 1/3 de medida de aceite y 1/3 de medida de vino para la libación. Ese será un sacrificio de agradable olor para Yahvé. Cuando ofrezcas un sacrificio, un novillo, ya sea como holocausto, ya sea como sacrificio de comunión, o para cumplir un voto o como ofrenda pacífica a Yahvé, presentarás además del novillo una ofrenda de 3 medidas de flor de harina amasada con media medida de aceite, y ofrecerás media medida de vino para la libación. Ese será un sacrificio para el fuego de agradable olor para Yahvé. Tendrán que seguir esta norma por cada toro, por cada chivo, por cada cordero o por cada cabrito. Esto será para cada uno de las víctimas, no importando su número. Toda persona nacida en el país observará esta norma
cuando ofrezca a Yahvé un sacrificio por el fuego de agradable olor. Lo mismo vale para el extranjero y para cualquier persona que viva con ustedes. Seguirá esta norma igual que ustedes cuando ofrezca a Yahvé un sacrificio por el fuego de agradable olor, y esto será de generación en generación. La norma será la misma para toda la comunidad, tanto para ustedes como para el extranjero que vive con ustedes. Será una ley perpetua para sus descendientes. Yahvé no hará diferencias entre el extranjero y ustedes. Habrá solo una ley y una norma, tanto para ustedes como para el extranjero que vive con ustedes. Yahvé dijo a Moisés: diles esto a los israelitas: cuando hayan llegado al país a donde los llevo, y están ya comiendo del pan de esa tierra, separarán una parte para Yahvé, reservarán una torta que pondrán aparte como primicia por la masa, igual como lo hacen cuando dejan aparte una porción de la cosecha en la era. Le darán una parte a Yahvé de generación en generación, serán los primicias de la masa de ustedes. Supongan que alguien haya pecado por error, no obedeciendo a todas las órdenes que Yahvé le dio a Moisés, a todas esas órdenes que Yahvé dio para que se observaran en el transcurso del tiempo y que entregó por boca de Moisés. Si alguien hizo algo por inadvertencia y la comunidad no se dio cuenta de ello, entonces toda la comunidad presentará a Yahvé como sacrificio un novillo, para un holocausto de agradable olor, con una oblación y una libación, como le prevé la norma. Enseguida presentará un chivo para la expiación. El sacerdote hará entonces la expiación por toda la comunidad de los israelitas y quedará perdonada, pues habían actuado sin darse cuenta, y por su falta presentaron una ofrenda, un sacrificio por el fuego en honor de Yahvé, así como también un sacrificio expiatorio delante de Yahvé. De esta manera quedará perdonada tanto la comunidad de los israelitas como el extranjero que vive en medio de ellos, ya que el pueblo pecó por inadvertencia. Si una persona peca sin darse cuenta, ofrecerá como reparación una cabrita de 1 año. El sacerdote hará la expiación ante Yahvé por esa persona, y gracias a esa expiación quedará perdonada, ya sea que se trate de un israelita o de un extranjero que viva con ustedes. La ley será la misma por el pecado por inadvertencia, pero si alguien israelita o extranjero peca conscientemente, como con eso insulta a Yahvé, será eliminado de su pueblo. Si desprecia la palabra de Yahvé y viola su mandamiento, tendrá que ser eliminado, llevando consigo el peso de su pecado. Castigo para el que trabaja un día sábado. Cuando los israelitas estaban en el desierto, vieron a un hombre recogiendo leña un día sábado. Los que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad. Lo dejaron preso mientras tanto, porque no se sabía lo que se haría con él. Entonces Yahvé dijo a Moisés: a ese hombre hay que darle muerte. Toda la comunidad le lanzará piedras fuera del campamento. Toda la comunidad lo llevó fuera del campamento y le dieron muerte lanzándole piedras. Murió tal como Yahvé se lo había ordenado a Moisés. Yahvé dijo a Moisés: dirás esto a los israelitas: háganse flecos en los bordes de sus vestidos, y esto de generación en generación. Pongan en los flecos un hilo de púrpura violeta. Así serán sus flecos, y cuando los vean, se acordarán de todos los mandamientos de Yahvé. De esta manera los pondrán en práctica y no seguirán las malas inclinaciones de su corazón o de sus ojos que los arrastran a la infidelidad. De ese modo se acordarán de todos mis mandamientos, los pondrán en práctica y serán santos delante de su Dios. Yo soy Yahvé su Dios. Yo los hice salir de Egipto para ser su Dios. Yo soy Yahvé su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.